Bueno, yo empecé hablando de una situación en la que estaba viviendo, que era el hecho de haber sido operado de la espalda con un posoperatorio bastante doloroso. Entonces empecé escribiendo sobre el verano que estaba viviendo, en el que el mejor momento del día era cuando me sumergía en el agua, y porque en ese momento la ingravidez hacía que desapareciera toda tensión muscular. El agua de la piscina, en el momento que estaba escribiendo, me llevó a otro tipo de corriente también líquida, que era el río de mi infancia. Pedro Almodóvar es un director de cine, guionista y productor español con mayor aclamación y resonancia en las últimas décadas. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre ellos 2 premios Oscar y varios premios Goya. En diciembre de 2019, la revista GQ de España lo entrevistó para analizar sus mejores películas. Lo anterior, un fragmento de esa entrevista. A ti que nos escuchas ahora, gracias. A los que nos siguen en redes sociales, las plataformas donde estamos alojados como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias. Esta cápsula fue patrocinada por EGAL Energía Verde para Todos, empresa dedicada al desarrollo de proyectos energéticos en la ciudad de Cartagena de Indias. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con tus 5 sentidos a este nuevo viaje, a esta 5ª entrega de esta 2ª temporada, con un capítulo cargado de luces, cámara y acción. El cine para hacer visible lo invisible. El cine como arte tuvo su primera aparición en el año 1895, donde 2 hermanos, Louis y Auguste Lumière, exhibieron al público la salida de unos obreros en una fábrica francesa en Lyon. Además, la demolición de un muro, la salida de un barco y llegada de un tren a su estación. Los hermanos Lumière crearon una secuencia de cortos de 30 segundos, donde mostraban al espectador sucesos cotidianos. En 1902, Georges Méliès filmó Viaje a la Luna, un prodigio para la época, en la que usó maquetas, filmación a través de un acuario, superposiciones de imágenes y otros efectos. Para él era la primera gran comedia de magia cinematográfica. Para seguir hablando de cine, tenemos hoy un invitado especial, Rafael Porto Gil, productor de cine y televisión, egresado del programa de producción de radio y televisión de la Universidad de Bellas Artes, ganador del premio India Catalina de Televisión 2018 por Déjala Morir, la niña Emilia del canal Terecalí. Ganador de la convocatoria de estímulos 2019 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC con el proyecto de cortometraje de ficción La Carreta Mágica. Productor del proyecto ganador de la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras del Mintín, Canal 13 y Smartfilm. Bienvenido, Rafa, a este espacio de reflexión ciudadana. Hola, muchas gracias, Eileen, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con toda la amable audiencia de Territorio Parlante. Fantástico. No, pues yo creo que en esta cita que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de eso que a ti te apasiona y que a mí me encanta, que es el cine. ¿Sí? Y para comenzar a hablar de eso, sí me encantaría saber, y la audiencia, ¿cuál sería para ti como productor audiovisual, cuál es tu película favorita y por qué? Es una muy buena pregunta y también una bonita pregunta. Tengo varias, pero debo seleccionar una y es Ciudadano Kane de Orson Welles. Orson Welles, a quien recordamos en su momento y quien se hizo muy famoso en los Estados Unidos cuando realizó una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. Y gracias a ello, el estudio RKO lo contrata para producir películas cuando tenía tan solo 24 años. Y con tan solo 24 años, él produce su primera película, la dirige, la escribe y la protagoniza. Y esa película es Ciudadano Kane. Increíble. Ciudadano Kane, una película bellísima
una película que es prácticamente una clase de cine sobre encuadres, sobre dirección de fotografía, también sobre actuación, y es una película que se ve bellísima a pesar de ser filmada totalmente en blanco y negro. Y la fotografía es realmente hermosa. Y es un drama que prácticamente es un híbrido cinematográfico porque además de ser un drama, utiliza recursos también como que del documental, porque el inicio de la película es prácticamente un documental del personaje y luego nos adentramos al presente de ese personaje, ¿verdad? Que es interpretado pues por Orson Welles. Y bueno, Ciudadano Kane es de mis películas favoritas. Hay otras más, pero debo ser justo con esta película que es bellísima, que la tengo. De hecho, yo también pues me gusta mucho coleccionar películas. Las compro originales y bueno, Okay. las guardo y ahí las conservo y cualquier día las vuelvo a ver. Y bueno, Ciudadano Kane. No, fantástico. Y bueno, y de esas tantas películas que te has visto, ¿cuál es la más humana? O sea, ¿cuál es la más humana y real que te has visto? Uy, bueno, mira, tengo, tengo, tengo tres, pero bueno, te voy a mencionar una que Ok. seguramente muchos de los oyentes del podcast se ha visto y es La vida es bella. La vida es bella, protagonizada por Mm, Roberto Benigni, sí, bellísima. escrita por Roberto, Sí. dirigida por Roberto. Ush. Y es hermosa esta película, sobre todo lo que hace un padre para hacerle creer a su hijo de que no están en un campo de concentración, sino que están en un juego. Entonces todo este universo que Mm. el personaje de Roberto le crea a su hijo Josué, así se llama el personaje del niño, y le hace creer que están pues, en un juego es realmente maravilloso. Y de eso se trata la vida es bella. El personaje de Roberto, a pesar de las dificultades, nunca pierde la sonrisa, nunca pierde el ánimo, nunca Sí. se deja vencer por las dificultades y nunca deja de querer a Josué ni tampoco de amar a su esposa y de amar a su familia. Y eso es bellísimo, eso es la vida misma, eso es como debe ser la vida debe ser bella, como el título de la película. Es muy bonita y es muy hermosa. Sí, tal Y una cual. segunda, solamente voy a nombrar el título. Sí, no, Ah, no, pues ya tú dijiste en principio que tenías tres, entonces por favor compártenos, o sea, la dos y la la 2 y tres. la 3. Bueno, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. La 2 y la 3 tienen que ver, fíjate, las tres películas que son muy humanas tienen que ver con el tema de la Segunda Guerra Mundial. La primera que nombré, La vida es Ok. bella, nos muestra el antes, el durante y el después. Y la segunda nos muestra el durante, que es el niño con el pijama de rayas. Es una película también Uy, sí. bellísima, es una película Mm, desgarradora. Las personas que han tenido pues, la oportunidad de verla pues saben lo que sí. sucede al final y cómo esa película te deja, cuando yo la vi por primera vez me dejó un vacío dentro y me dejó pensando y reflexionando acerca de cómo este filme nos cuenta desde la mirada inocente de los niños las atrocidades de la guerra. Los dos puntos de vista Sí. del niño que está del lado pues alemán y el niño judío que está sufriendo los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y esta película es desgarradora. Y la tercera pues es La lista de Schindler de Steven Spielberg, director Uy, al que sí. No, ese cerraste con broche de oro. director al que admiro mucho porque sobre todo es un maestro de cómo contar una historia en imágenes. Cada escena que él filma tiene ese sabor a cine puro que es bellísimo, y esta historia de La lista de Schindler es realmente hermosa. Y bueno, la música de John Williams, a quien también admiro mucho porque ha compuesto las bandas sonoras de las películas más reconocidas: Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, E.T. Bueno, ha trabajado muy de cerca Mm. con Steven Spielberg. Y bueno, la tercera es La lista de Schindler. No, yo creo que con esas tres películas que te parecieron demasiado, a mí me parecen muy humanas, yo creo que podemos tener un plan el fin de semana para verlas las tres. Yo la verdad las tres me las he visto. La primera sobre todo, o sea, es muy conmovedora, o sea, bueno, la uno y la dos.
y siempre termino así como llorando y todo, y me la he visto 1000 veces, ¿no? Pero y las 1000 veces otra vez lloro y bueno, creo que de eso se trata, que pueda moverte las emociones, ¿no? Es eso que nos hace humanos. Sí, Fíjate, ¿sí? y algo que quería agregar sobre el final Sí. de La vida es bella, el personaje de Roberto Guido, lo que sucede con él al final del filme y la manera como lo muestran. Ahí hubo un acierto. No voy a contar qué sucedió con el personaje porque seguramente hay oyentes que no se han visto la película, pero cuando vean lo que sucede con el personaje de Guido y la manera como lo muestra el filme, también es realmente hermoso, a pesar de que te deja también un vacío lo que pasa con él. Es una reflexión. Sí, no. Bueno, ya saben. No, sí, definitivamente ya tenemos agenda para el fin de semana. Recomendado esa película, la 1, 2 y 3. Así que bueno, preparen crispetas, gaseosa o té, no sé lo que tomen ustedes, pero ahí agendado para el fin de semana. Fíjate, Rafa, yo buscando un poco sobre, digamos, el ranking en la web de los mejores directores de cine y sus mejores películas, hice un pequeño listado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Scorsese con Taxi Driver, Polanski con El pianista, que también es un poco, me parece a mí un poco fuerte, pero bonita también. Francis Coppola con El Padrino, el legendario Padrino. Hitchcock con Psicosis. Créeme que ahora yo me la he visto también varias veces y me gusta. O sea, de pronto uno mira como los efectos de la época y uno dice, wow, ¿sí? Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica, clásicos de clásicos. Sí. Quentin Tarantino con Bastardo sin Gloria. Chaplin, no, tiempos modernos, incluso tiene una que es la del chico, no, hermosa, hermosa. Von Trier con La casa de Jack, no sé si la viste, es un poco cruel, cruda, pero me parece artística, ¿sí? Almodóvar, de mis directores favoritos, tiene Todo sobre mi madre. Y finalmente Guillermo del Toro con El laberinto del fauno. Creo que no escatimé en el listado. ¿sí? Y bueno, de pronto en ese listado para ti, ¿cuál es tu director de cine favorito? Ok, bueno. ¿Y cuál crees que en ese favorito es el director que visibiliza a los invisibles o a esas situaciones invisibles que normalmente no nos las muestra algunas películas comerciales de Hollywood, ¿verdad? Sino que se centra en eso de aquellas poblaciones que de pronto son marginadas o que no son tan visibles normalmente en cine. Ok, bueno, de mis directores favoritos, indudablemente pues Steven Spielberg. Algunas veces relacionamos mucho el cine de Spielberg con lo que pues mayoritariamente él ha realizado pues a lo largo de los años, que es un poco el cine de ficción. Entonces pensamos en Jurassic Park, pensamos en E.T., pensamos también un poco pues en Tiburón, que es más un drama. Pero él tiene una particularidad y es lo que yo admiro de él, es la facilidad que tiene para contar una historia en planos. En un plano puede haber un movimiento de muchos personajes, puede haber lo que se llama un plano secuencia, que es la cámara siguiendo a los personajes y no hay corte. Él es un especialista en eso y eso es lo que yo admiro personalmente de Spielberg. Y me parece maravilloso. Y otro director que también admiro, sobre todo por su capacidad de escribir historias, de saberlas llevar, de saberlas contar y también de ser un mago en la cinematografía, es Woody Allen. Woody Allen también es maravilloso. Por ejemplo, Match Point es una de sus películas que a mí en lo particular me gusta mucho. La historia, los giros que tiene la historia y sobre todo cómo la cuenta audiovisualmente. Es una verdadera clase de cine ver sus películas, sobre todo por esa riqueza audiovisual y esa fuerza que tiene también al momento de escribir los guiones. Entonces, esos son mis dos directores pues, favoritos, Spielberg y bueno, no estaban en el listado, así que enriquecieron el listado, muy bien. Sí. Exactamente, Spielberg y Woody Allen.
Sí, Sí. y bueno, de directores que visibilicen pues a los invisibles, a algún grupo pues de personas, de situaciones o de temáticas, debo de incluir a un director colombiano. Voy a incluir a uno colombiano y uno extranjero. Del colombiano me gusta mucho el Ok. trabajo de Víctor Gaviria, ¿verdad? Con sus películas Rodrigo de No Futuro, protagonizada en su momento por Ramiro Meneses, ¿verdad? Quien hizo su primer trabajo en el cine y después de ahí empezó su carrera en la actuación y hoy en día se está dedicando también pues a la dirección. Víctor Gaviria tiene un trabajo muy profundo de investigación y de encontrar lo que quiere en cada una de las historias que quiere contar. Por ejemplo, en el caso de La Vendedora de Rosas, que fue su segunda película y fue la que llegó inclusive hasta Cannes, él hizo un trabajo muy profundo de un año de observación, de entrevistas y de investigación a cada uno de los niños que deseaba para su película. Ahí es donde conoce pues a Lady Tavares y el resto de los personajes que aparece en La Vendedora de Rosas. Entonces su cine es un cine muy real, muy cercano pues a las realidades y a esas historias y esa cotidianidad que a veces vemos en nuestro diario vivir y que uno nunca se imaginaría pues que llegara a ser contada en una película. En sumas y restas también nuevamente repite como que el mismo trabajo y nos lleva al mundo del narcotráfico, pero contado desde el punto de Sí. vista de un hombre clase media que tiene un amigo que le dice, mira, hagamos este negocio, y cuando está dentro de ese negocio se da cuenta que está en el mundo del narcotráfico. Entonces, como el mundo del Mm. narcotráfico pues atrapa a una persona que es totalmente ajena a él. Y luego en La Mujer del Animal, pues nos lleva al tema de la violencia contra la mujer. Y ahí hace también nuevamente un trabajo muy profundo de un año de investigación Sí. y de conocer casos de mujeres que sufrieron en su momento de violencia física por parte de sus esposos. Y el internacional es Ok. Michael Haneke, ¿verdad? Es un director de cine alemán a quien recordamos por la Ujú. película Amor. Esta película ganó en su momento el premio Oscar como mejor película extranjera o mejor película pues, de habla no inglesa. Y es la historia de una pareja de adultos mayores, de ancianos. Pues la esposa le detectan una Sí. enfermedad, es sometida a una operación, la operación no sale bien y el esposo tiene que cuidar de ella y se empieza a tejer en la historia una bellísima historia de amor, de esperanza, de reconciliación también entre ellos y es bellísima. Se llama Amor de Michael Haneke. Y bueno, esos son los dos. Wow. No, fantástico, fantástico. Y bueno, Rafael, dinos por qué, o sea, qué es lo más difícil de hacer cine? O sea, por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué no hay tantas personas como de pronto, no sé, de pronto como otras carreras u otras cosas que de pronto uno mira, por lo menos ahora hay muchos diseñadores gráficos, hay muchos comunicadores audiovisuales, pero el hecho de hacer cine, o sea, ¿qué es lo más difícil y por qué? Bueno, el cine es como la vida misma. Siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar tropiezos, Sí, una que otra barrera, pero es allí en donde los apasionados por la cinematografía sacamos a relucir un poco nuestra perseverancia, la disciplina y también pues la pasión por esta profesión y sacamos adelante nuestros proyectos. En la vida misma siempre vamos a encontrar dificultades, cualquiera que sea la carrera que uno sí, elija, si decidimos ser diseñadores gráficos, médicos, ingenieros, arquitectos, administradores. Y depende de cada uno de nosotros sacar adelante pues esos proyectos y hacer cine, parafraseando un poco a Alfonso Ortiz, un actor colombiano que falleció ya hace algunos meses. Él decía que actuar es fácil, lo difícil es entender lo fácil que es. Y yo aplico eso también para el tema del cine. Hacer cine es fácil, lo difícil es entender lo fácil que es. mm, Parafraseando un poco pues a sí. Alfonso. Entonces,
Siempre vamos a encontrar dificultades. Para nadie es un secreto que, sobre todo en un país como Colombia, hacer cine hace algunos años no era tan fácil. Existían los fondos financieros pues, para poder financiar nuestras películas. Hoy, afortunadamente, gracias a los fondos estatales, podemos aplicar. Tenemos la oportunidad de las personas que no han dirigido por primera vez una película, pues presentar un proyecto y recibir recursos para poderla realizar. Si quieres hacer una segunda película también. Y hay otra categoría pues para ya directores un poco más experimentados. Así que existen las posibilidades. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar con disciplina y con dedicación pues a materializar nuestros proyectos. Claro que sí. Y Rafa, ¿qué mensaje le das a los nuevos directores de cine? A esos jóvenes amantes del cine y que tal vez pueden convertirse en una herramienta, o sea, que ese cine pueda convertirse en una herramienta de reflexión ciudadana. Claro, es que de hecho las historias están a nuestro alrededor, día a día, en los personajes, en las esquinas, en las anécdotas, en las noticias, en el diario vivir, en una conversación, en una anécdota que te cuenten, de ahí sale una historia. Para responder un poco tu pregunta, yo acabo de filmar un corto que nació de una conversación que tuve con un amigo de mi esposa. Él me dijo, mira, es que en mi barrio pasaba esto y esto y esto. Y yo dije, epa, ahí hay una historia. Y me dio vuelta por la cabeza. Escribí el guión y hace menos de 3 semanas ya filmamos y bueno, ya tenemos un corte de edición y ya esperamos de aquí a octubre ya tenerlo listo. Y bueno, las historias están ahí en nuestro día a día. Y qué bonito es inspirarse en nuestras realidades y en nuestros personajes, contar nuestras historias, porque en el Caribe, en Cartagena, en Barranquilla, en toda nuestra región Caribe, tenemos la particularidad que sabemos contar historias. Somos buenos contando anécdotas, inclusive contando chismes, contando leyendas e historias. Tenemos la facilidad del habla, pero también debemos demostrar que tenemos el oficio. Ese oficio de, esa historia vamos a materializarla, vamos a filmarla, vamos a buscar los actores, la financiación y todo lo que involucra llevar una historia a la pantalla. Así que somos buenos contadores de historia, pero también debemos de tener el oficio. ¿Y cómo llegamos al oficio? Con la perseverancia, con la disciplina, con el estudio. Si usted quiere ser director de cine para los nuevos jóvenes o los nuevos realizadores, pues trate de hacer el camino como debe ser. Usted no va a llegar enseguida a ser director. Usted por lo menos primero aprenda a hacer una asistencia de producción. Primero aprenda a hacer una producción de campo. Aprenda a hacer una producción. Luego, si tiene la habilidad pues, de escribir un guión, empiece a escribirlo y poco a poco va a ir llegando y va a ir escalando hasta la dirección. Porque directores queremos ser todos, pero para poder llegar a ser director, pues hay que subir una escalera que tiene varios escalones, que si la subimos de manera juiciosa, pues vamos a llegar pues hasta la cima. Eso hay que hacerlo poco a poco. Y ver los referentes también, ver los grandes directores. Tú aquí lo nombrabas en la listica que nos mencionaste. A Scorsese, a Polanski, a Coppola, a Alfred Hitchcock, en su momento a Orson Welles, a Stanley Kubrick, que son grandes referentes. Y ahí uno se va haciendo una idea de cómo cuentan ellos su historia, cómo la cuentan en planos, cómo dirigen a los actores, cuál es la labor del director dirigiendo a los actores, porque ese es otro gran trabajo del director también en el set. Así que esto es una profesión que exige perseverancia, exige disciplina, y también exige mucho amor, mucha pasión y mucha entrega. Mucha entrega. Sí, no, eso sí definitivamente es algo que tú tienes y a los que no lo conocían, pues los invito a que lo sigan en redes sociales como Rafa Porto Gil. Tiene, o sea, un gran talento y quisimos en este capítulo de hoy, que es el capítulo número 5 de esta segunda temporada, poder tener a personas que podamos también exaltar, y excelente trabajo el que haces, Rafa, de veras, y que todos podemos tener acceso también a todos esos cortometrajes y demás que tú has realizado, y nos lleva
nos lleva a otro lado, ¿sí? Yo creo que en esta época de pandemia, y si quisiera como cerrar con una pequeña pregunta en esos tiempos aún de pandemia, hay muchas personas que dicen, ¿cuándo fue la pandemia? Pero mentira es que cuando fue la cuarentena, ¿no? O sea, la pandemia sigue, o sea, seguimos en pandemia. Lo único que diferente es que ya no estamos en cuarentena. Ajá. Pero del resto, pues sí, sí seguimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rafa, ¿tú qué opinas del cine, o sea, el papel del cine y la cultura en estos tiempos de pandemia? Ay, mira, es pero, mira lo que sucedió. Sí. El año pasado cuando nos encerraron, declararon una cuarentena, Ujú. todo el mundo en sus casas, fue un periodo de más de un mes. eh, ¿Con qué se entretuvo la gente en sus casas? Viendo películas, viendo Mm, series, escuchando música. Y eso lo sí, hacen los artistas, eso. los compositores, los realizadores audiovisuales, los directores y los guionistas. Sí. Entonces, la Sí, ventana a alejarnos un poco de lo que estaba sucediendo, ¿qué fue? Pues el entretenimiento, el trabajo realizado por los artistas. sí, Y ahí estuvieron presentes. Sí. Y el cine también tiene pues la particularidad pues de reflejar nuestra realidad, ¿verdad? Hay una película que se hizo hace muchos sí. años y que en este tema de pandemia nuevamente se hizo muy famosa, que fue Contagio. Ah, sí, Y sí. Contagio, mira lo que cuenta Contagio, todo lo que sucede, la gente, los muertos, todo lo que pasa a lo largo de la historia. ¿Quién iba a Sí, pensar que años después eso en la vida real iba a pasar? Nunca lo imaginamos, totalmente. nunca lo imaginamos, No, nunca lo imaginamos. Y sí, pues el gremio artístico sufrió un poco, ¿verdad? Porque se cerraron las salas de cine, no se pudieron realizar conciertos, mm, pero el medio virtual fue una bonita oportunidad, pues para poder mostrar un poco de nuestro trabajo, para poder desarrollar también algunas actividades y brindarle entretenimiento, pues durante todo ese encierro, pues a las personas. sí, no, yo agradecida en serio por todo el trabajo que hacen los cineastas, los guionistas, los actores. No, yo en serio que amo el cine, muy bien lo dije iniciando la cápsula. Y bueno, que claro que sí, que era mi mejor amigo, siempre ha sido mi mejor amigo, pero durante la cuarentena fue así my best friend. Entonces, súper. Y pues nada, nada, Rafa, en serio, Mira, sí, algo más que quería agregar y que me pasó también en la cuarentena el año pasado. Eh, sí. en la cuarentena del año pasado escribí 2 historias, ¿verdad? Y una de ellas fue un corto que hice que se llamó El Milagro de la Arepa. Y dije, bueno, ¿qué pasaría? Y fíjate que no me lo he Perdón. podido ver, o sea, he tratado, pero no me lo he podido ver y tengo esa curiosidad de cómo así que el milagro de la arepa. Ese corto lo escribí el año pasado estando aquí en el encierro. Le di vueltas un poquito a la historia. Mi esposa, que me ayuda mucho en eso, es Ok, muy buena también en eso, hizo algunos aportes y cuestionó un poco la historia y eso le dio unos giros. Y nada, sobre una convocatoria presenté el proyecto, gané y lo filmé. Entonces, fíjate lo que pasa en la convocatoria. ok, En el encierro escribí esa y luego escribí el otro corto que terminé de filmar este año, que tenía ese guión ahí escrito, lo revisé nuevamente, le hice algunos ajustes y dije, bueno, vamos a enviarlo pues a ver qué pasa. Entonces fue una bonita oportunidad pues para crear, para estimular la mente, para escribir, como seguramente le pasó a sí. muchos otros artistas. A los músicos no tuvieron la oportunidad de subirse a un escenario pues a cantar, a los cantantes, pero tuvieron seguramente la oportunidad pues de componer y de producir desde sus casas. Los escritores Sí, tuvieron tal todo el cual. tiempo del mundo pues para escribir, No, los artesanos imagínate. también. Así que el arte es fundamental. No, incluso nosotros, sí, te voy a decir, nosotros incluso en la fundación, fíjate que en cuarentena, o sea, fue muy complejo porque pues no podíamos llegar a las comunidades y entonces, claro, era de qué manera seguimos llegando a los varios públicos, ¿verdad? A universitarios, a chicos de escuela, pero también a personas que están en el gremio ambiental, los que son ingenieros ambientales, incluso sencillamente a los que les encanta el tema voluntariado, ¿sí?
Entonces surgió este podcast, fíjate. O sea, este podcast surgió en cuarentena. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Así que, pues, gracias cuarentena, ¿no? Bueno, Rafa, no, en serio, pues agradecerte hoy por compartir un poco de tu tiempo en este espacio de reflexión y esperamos verte nuevamente en otra ocasión. Muchas gracias, Ailén, muchas gracias por la amable invitación, por el espacio y un abrazo cinematográfico para toda la amable audiencia de Territorio Parlante. Muchas gracias. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela y comenta. Así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión ciudadana. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu Consentidos. Nos vemos el próximo capítulo con un invitado sorpresa para hablar sobre sostenibilidad y acupuntura urbana. No te lo pierdas. Nos vemos.